La vida está llena de detalles y en la medida en que nosotros alimentemos nuestra vida de esos detalles, nuestra vida va a mejorar. Hay una frase muy bonita que dice que los detalles son los que hacen la diferencia, que los detalles son los que enamoran. Pues bien, cuando nosotros logramos incorporar todos esos detalles a nosotros, logramos enamorarnos de nosotros mismos para poder dar amor a los demás. Y otro aspecto muy importante es cómo tomar control de nuestras emociones. Esto es algo supremamente fácil, pero a la vez complejo. Es fácil si nos lo proponemos, pero ¿cuántas veces, y hagamos en este momento una pequeña reflexión, una rabieta, una emoción desmedida, negativa, ha podido generar algún problema nuestro? Es decir, ¿cuántas personas, inclusive por un enojo, no han sacado un arma y han disparado contra otra, solo por un momento de enojo? O ha generado un accidente, o han dicho una palabra de la cual nunca quisieran haber dicho, quisieran retroceder. Pero también es cierto que hay cosas que no tienen reversa, como el avión volando, la flecha lanzada y la palabra dicha. Pero lo que sí tiene reversa es la capacidad que tenemos nosotros para tener un mejor estado, para tener una mejor vivencia, para poder desarrollarnos más como personas, poder ser conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones y comprender a los demás. Entonces, vamos a lo siguiente. Siguiente diapositiva. Ana. Perfectamente. ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional está descrita de diferentes maneras. Es imposible encontrar una sola definición de inteligencia emocional. Y en este cuadro vemos en la palabra inteligencia emocional dos cosas: corazón y cerebro. Yo podría decir que es una buena combinación que podemos hacer con nuestro cerebro y con nuestro corazón. ¿Y en qué consiste? Consiste en percibir las emociones, consiste en manejar las emociones, consiste en comprender las emociones, en utilizar las emociones. ¿Cómo percibo yo las emociones? Las percibo con mis sentidos. Las emociones se perciben con la vista, se perciben con el oír, se perciben con el tacto. ¿Quién no recuerda haber tocado algo o alguien y sentir una emoción? O al contrario, de pronto que alguna vez nos haya tocado a alguien y hemos sentido repugnancia, ¿cierto? Entonces la emoción se recibe por todos nuestros sentidos. Un olor describe una emoción. Y yo les aseguro en este momento que si ustedes respiran o recuerdan un olor, pueden percibir una emoción agradable o pueden percibir una emoción desagradable. Recordamos el perfume que nos pusimos o el perfume que tenía nuestra pareja. Ese es un olor agradable. Recordamos haber entrado a un sitio que olía muy maluco, de pronto un baño mal aseado. Esa es una emoción muy maluca, ¿cierto? Pero precisamente la inteligencia emocional permite que todo esto no pase de ser lo que debe ser, porque todo lo que nosotros tenemos en la vida es información. Y de la manera como nosotros manejemos esa información, podemos tener la capacidad de hacer que nuestra vida sea mucho mejor, de proyectarnos mucho mejor, de lograr cosas mucho mejor. Y no se necesita tener 5, 10, 20 años, 80. En cualquier momento lo podemos empezar a hacer. Es una decisión que podemos tomar desde este mismo momento. Y es importante tener en cuenta algo. La inteligencia emocional es diferente de un rasgo de personalidad. Nosotros no podemos decir que porque una persona es optimista, es chévere, es dirigido, es ecuánime, tiene alta inteligencia emocional. Lo más probable es que sí la tenga. Pero inteligencia emocional, y es importante ir diferenciando, ir comprendiendo desde ahora,
no se refiere a rasgos de personalidad, se refiere a algo mucho más complejo. Es como aquel director de orquesta. Todos hemos visto un director de orquesta, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando yo estaba niño veía un director de orquesta y decía, uy, no, este sí se gana la vida muy fácil. Se para al frente y empieza a hacer movimientos y se gana la plata facilito. Cuando empecé a entender un poquito de música, tengo un hermano que es músico, Fabio León, me di cuenta que para comprender la música había que desarrollar muchísimo conocimiento. Y no solamente mucho conocimiento técnico, sino mucho conocimiento sensorial. Y el buen director de orquesta, si ustedes le preguntan a cualquier músico, tiene como función principal coordinar toda esa cantidad de gente, que pueden ser 10, 20, 30, hay orquestas que tienen hasta 100 personas. Y no solo coordinarlas, sino motivarlas, incentivarlas, hacer que todos 100 suenen como uno solo y que suenen de una manera armoniosa, de una manera inteligente, de una manera agradable. Así debe ser nuestra vida. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que todo lo que manejemos podamos armonizarlo de tal forma que sea agradable y nos sirva a nosotros. Es muy importante entonces cuando estamos frente a nuestros quehaceres diarios, frente a lo que yo hago, frente a lo que yo hago en Mary Kay, frente a lo que yo hago en mi oficina. Y aquí los voy a invitar a una reflexión japonesa. Todos sabemos que los japoneses, no solo en inteligencia emocional, sino en calidad, pues han sido pioneros y son una nación altamente desarrollada y quizá la más, la más desarrollada en nuestra civilización humana, ¿cierto? Y ellos cuando van a realizar su trabajo, ellos dicen, voy a buscar el Gemba. ¿Pero qué es el Gemba? El Gemba es la esencia de nuestro trabajo. Yo te pregunto, ¿cuál es el Gemba tuyo en Mary Kay? ¿Es vender cosméticos? ¿Es ganar plata? Es cambiarle la vida a otras personas. Es disfrutar cambiando la mente, cambiando la vida, cambiando las emociones de las otras personas a través de tu trabajo y a través de tu aporte en esa persona. Entonces, desde ahora los invito, cada que nos levantemos, que vayamos a hacer alguna cosa de nuestro trabajo, de nuestras actividades, busquemos el Gemba, encontremos el Gemba. Y ojalá que el Gemba sea de ahora en adelante una de nuestras palabras diarias. Gemba. Se escribe G-E-M-B-A, con B labial o B grande que llamamos. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Hagamos una reflexión. Para nosotros para poder navegar en la inteligencia emocional, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué tan buenos somos manejándonos a nosotros mismos? Es algo bastante complicado. Y para saber qué tan buenos somos manejándonos a nosotros mismos, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo es nuestra capacidad? ¿Cómo es mi capacidad para conocer y regular mis estados de ánimo? Para controlar mis impulsos. Hay una persona que posiblemente me esté escuchando aquí y que yo le admiro muchísimo y es mi madre, mi mamá. Mi mamá cuando estábamos niños era bastante impulsiva y cantaletosa. Yo recuerdo que yo me peleaba mucho con mi hermano y nos agarramos inclusive a las trompadas, nos dábamos duro. Y mi mamá se desesperaba o hacíamos mugre y ella gritaba y alegaba que tan necios, que aquello. Hoy en día, y no es porque le falte capacidad motriz, sino porque ha desarrollado una gran inteligencia emocional en esa área, es una mujer, es una persona capaz de dominar los impulsos. A mi madrecita es raro verla ofuscada, gritando. Bueno, de pronto hay veces sí es nostálgica y llora, pero ha controlado sus impulsos. Y eso ha sido un ejemplo para mí. ¿En qué medida nosotros podemos controlar nuestros impulsos? Fijémonos, hagamos una reflexión de qué impactos
negativos han tenido nuestros impulsos? Alguna vez a mí me hicieron un paseo millonario, un fleteo, me robaron un dinero, yo iba con mi hijo en el carro. Y el tipo, después de pegarle al vidrio del carro con la cacha del revólver, muy duro, casi hasta reventarlo, yo lo volteé a mirar, yo no quería mirarlo, y me dijo que le entregara el dinero que me había guardado en la media. Yo me saqué el dinero y se lo di. Él arrancó en su moto y yo quise coger el carro, irme detrás y atropellarlo. Gracias a Dios controlé ese impulso. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no hubiera controlado ese impulso? ¿Cuántas veces nuestros impulsos nos meten en problemas? ¿Cuántas personas hay en las cárceles pagando condenas enormes simplemente por un impulso? ¿Cuántas veces hemos dañado algo muy hermoso? Hemos roto el cristal más fino de nuestra vida, que puede ser la otra persona, que puede ser nuestra pareja, que puede ser nuestro hijo, por no controlar nuestros impulsos. Entonces, es importante controlar nuestros impulsos. Es importante también motivarnos, estar siempre motivados. ¿Motivados a qué? A estar bien con nosotros mismos. Y es que si nosotros no dejamos que las pequeñas cosas dominen nuestra vida va a ser muy cómoda y vamos a estar bastante motivados. Y es importante mejorar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es aquella capacidad que todos tenemos de soportar las adversidades, de enfrentarlas y de superarlas. Siguiente, por favor. Hay 3 tipos de personas en la vida. Yo quiero invitarlos a ustedes a que piensen cuál de esos 3 tipos de personas es. Un tipo de persona son las personas conscientes de sí mismas, que ese es como el ideal, ¿cierto? Para eso estamos estudiando la inteligencia emocional y para eso queremos desarrollar la inteligencia emocional. Hay otro tipo de personas que son las que están atrapadas en sus emociones, pero yo también me he sentido muchas veces atrapado en mis emociones. ¿Cuántas veces una rabieta con mi esposa, por ejemplo, en la mañana me puede haber dañado todo el día, o en la noche me puede haber dañado toda la noche? ¿Cuántas veces algo que simplemente podíamos controlar, dejamos que se apoderara de nosotros y quedamos atrapados? O peor, ¿cuántas veces aceptamos resignadamente nuestras emociones? Y es el común, es la gente que dice, es que yo soy así, no puedo cambiar. Es que yo soy mal geniado y ustedes me tienen que aceptar así. Pero es que más que lo acepten los otros, que nos acepten los otros, es aceptarnos nosotros mismos de la mejor manera. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar de la mejor manera? ¿Cómo superarnos? ¿Cómo estar mejor? Entonces, dentro de estas 3 personas, ser conscientes, atrapados o aceptar resignadamente nuestras emociones, escojamos. Yo escojo ser consciente de mí mismo y los invito a ustedes también. Siguiente, por favor. Es imposible no sentir emociones. Definitivamente, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa movimiento, toma de decisiones. Y es que para tomar cualquier decisión tenemos que tener una emoción o tenemos una emoción. Pero es importante algo, distinguir entre una emoción o un estado de ánimo. ¿Qué diferencia hay entre una emoción o un estado de ánimo? Las emociones son las que se presentan en el momento. El estado de ánimo es cuando dejamos que esa emoción se perdure. Y es bueno, y hay emociones que son positivas y hay emociones que son buenas, pero cuando una emoción se repite y se repite y se repite y se vuelve en un estado de ánimo, así parezca una emoción muy buena, puede ser dañina. Por ejemplo, estar eufórico. Cuando yo ser eufórico, estar contento es muy bueno, pero lo vemos, por ejemplo, en las personas que tienen trastorno bipolar cuando están en la fase de alegría. Se vuelven tan alegres, tan eufóricas, que terminan siendo molestas. Cuando esa persona está en un estado, o usted se enfrenta a una persona que es demasiado eufórica, demasiado, que no es controlado, pasa a molestar, porque es que todo debe ser controlado y para la mente todo es real. O sea, para mi mente, si yo repito una emoción, se convierte en mi estado de ánimo.
Yo lo invito en este momento, te invito a ti a que miremos cuáles son las emociones más frecuentes. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes? Es importante identificarlas, pero las emociones no se deben ignorar ni completar, ni contemplar en exceso, como lo decía. No podemos evitarlas, no podemos ignorarlas, tenemos que ser conscientes de ellas. Y una forma de hacerlo es haciendo un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es una pausa activa, una pausa con conocimiento que nos permita identificar nuestras emociones. Un anclaje muy fácil de hacer, que lo hemos aprendido siempre, es el de respirar profundo, contando hasta 10, tomando el aire por nuestra nariz, ser consciente de esa respiración que llegue a nuestro diafragma, hasta nuestro estómago y expulsarlo. Ese es un ejercicio que debemos practicar y que podemos practicar todos los días y que Amor, nos permite, haciéndolo, poder identificar nuestras emociones. pregunta Famari, Sí, ¿en qué momento la emoción se vuelve estado de ánimo? perfecta. Gracias, Famari. Lo que hablaba ahora, la emoción se vuelve un sentimiento y un estado de ánimo en el momento en que esa emoción no logramos controlarla, en que se vuelve repetitiva y se vuelve incontrolable. ¿Sí? Por ejemplo, la misma palabra dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Cuando dice airaos quiere decir que todos tenemos derecho a emberracarnos. Es que ni más faltaba pues, o sea, es imposible uno no sentir rabiecita. Pero cuando dejamos que ese sentimiento siga, que esa emoción perdure, esa emoción se vuelve dañina para nuestra vida y para nuestro relacionamiento. Y lo mismo cuando estamos eufóricos en exceso. También podemos terminar teniendo sentimientos o teniendo estados de ánimo que no son convenientes. Entonces, para estar en el estado de ánimo acertado, es imprescindible que identifiquemos nuestras emociones. Las emociones son muchas. Eh, Se han identificado cerca de 135 emociones. Amor, si quieres pasa a la siguiente. Entonces, vamos a ver cuáles de esas emociones guían tu vida. Y las primeras que vemos aquí son, digamos, las que podríamos llamar emociones positivas, ¿cierto? Que son la paz, el entusiasmo, el interés, la excitación, la felicidad, la confianza, el afecto, el descanso, la gratitud, la inspiración y la esperanza. Pero es importante no solamente quedarnos en sentir paz, es importante identificar yo por qué siento paz o por qué quiero buscar la paz. Yo quiero buscar la paz porque quiero estar cómodo, porque quiero sentirme confiado, porque quiero sentirme contento, porque quiero sentirme plácido. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante que no nos quedemos solamente en el enunciado de la emoción, sino ir más allá. Es muy importante etiquetar las emociones que sentimos, eh, fragmentarlas, llegar hasta la esencia de ellas para poder utilizar esa información en nuestro beneficio. ¿Yo por qué me siento entusiasmado? Porque estoy animado, porque estoy apasionado, porque estoy deseoso de algo, como cuando le va a llegar una mascota a un niño, como cuando nos van a dar un regalo, como cuando va a llegar la plata de Mary Kay este mes, o como cuando va a llegar el momento de hacer un evento, de hacer el seminario, por ejemplo. Ustedes se han sentido muy emocionadas, las que han ido al seminario, ¿cierto? Y ese entusiasmo viene por eso, porque ese entusiasmo les ha generado, se han sentido deslumbradas por todas las cosas hermosas que se ven en el seminario. Pero entonces también, ¿por qué sentimos interés? Porque estamos atraídos por algo, porque sentimos curiosidad, porque nos excitamos, porque estamos fascinados con la otra persona, ¿sí? ¿Por qué nos sentimos felices? Porque yo me siento confiado. La confianza se puede sentir porque nos sentimos a salvo, porque nos sentimos cubiertos, porque estamos despreocupados, porque estamos orgullosos, porque sentimos afecto, porque nos sentimos descansados. En fin, la idea es que ustedes miren esto con detalle y puedan tener la capacidad de identificar cada una de esas emociones y qué la produce y trabajar en ello para beneficio propio. Ahora vamos a ver lo que llamaríamos emociones negativas. No son entonces las emociones que guían nuestra vida,
sino, digamos, las que la guían, pero en sentido negativo. Son el miedo, la inquietud, el dolor, la desconexión, la confusión, la tristeza, la fatiga, la tensión, la irritación, la vulnerabilidad, el anhelo, la aversión, la vergüenza, la ira. Ahí están. Identifiquemos qué nos causa, qué será lo que nos causa miedo. ¿Qué será lo que me causa miedo a mí para no enfrentar un cliente, para no ofrecer una sesión de belleza, para no quererle regalar a esa persona un cambio en su vida? ¿Qué será lo que me causa a mí tensión, estrés? ¿Qué será lo que me pone nervioso? ¿Qué será lo que me fatiga? ¿Qué será lo que me causa tristeza? En fin, son tantas las cosas que podemos identificar que en el momento en que las identifiquemos, esto se convierte en información, porque miren, las emociones no son otra cosa que información. Y el manejo que le demos a esa información es lo que genera nuestros estados de ánimo y nuestras mismas emociones. Y nosotros, lo más bonito de todo, lo mejor de todo, es que todo es controlable y todo es manejable. Porque todo parte del conocimiento, de nuestro conocimiento de las cosas y de nuestro conocimiento de nosotros. Pasemos a la siguiente diapositiva, que me parece que es importante y es quizá el eje de lo que es la inteligencia emocional. Esta diapositiva es muy bonita. Básicamente las emociones se pueden dividir en 4 y después le sumamos una quinta que más tarde hablamos de ella. Pero las emociones básicas son 4. Son alegría y tristeza, y son enojo y miedo. En esas 4 emociones está centrada todo el sistema emocional del ser humano. ¿Y usted se siente alegre o se siente triste con base en qué? ¿O debido a qué? Al logro. Y eso es muy, muy práctico. ¿Cuántas veces cuando nosotros recibimos algo, por ejemplo, cuando Famari fue nombrada directora nacional, ese logro? ¿Cuántas veces nosotros que tenemos hijos, cuando nuestro hijo se gradúa, cuando nuestro hijo crece, cuando nuestro hijo camina por primera vez, y quiero que recuerden ese momento, genera alegría? Y la tristeza es lo contrario de la alegría. La tristeza lo genera el no poder tener un logro. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué nos sentimos tristes, básicamente es por ausencia de algún logro que necesitamos o que tenemos. Asimismo, el enojo y el miedo son, digamos que la alegría y la tristeza tienen un eje vertical que se llama logro, y el enojo y el miedo tienen un eje vertebral horizontal que se llama amenaza. Y se los voy a poner muy sencillo. Si usted va en su carro o si usted va corriendo y se encuentra un precipicio, ¿usted qué siente? ¿Miedo o enojo? Miedo. Usted no siente enojo, usted siente pavor. Lo mismo que si usted está tranquilo y se le acerca a alguien y le pone un revólver en la cabeza. Pero digamos, si en vez de ponerle el revólver en la cabeza, el otro simplemente lo miró feíto y le dijo, oiga, usted sí es muy ordinario, o, oiga, ¿usted por qué hizo esto? Sentimos enojo. ¿Y por qué sentimos enojo? Porque es una amenaza que podemos controlar. Entonces, mire que todo apunta a lo mismo, al control, a cómo controlamos, a cómo logramos y a cómo controlamos. Cuando logramos sentimos alegría, cuando no logramos sentimos tristeza. Cuando controlamos sentimos enojo, cuando no controlamos y esa situación nos abruma, sentimos miedo. Cuando estamos frente a un momento de muerte, sentimos mucho miedo. Pero cuando estamos frente a una situación que podemos controlar, que es manejable por nosotros, sentimos enojo. Entonces, esas son los 4 pilares. Quisiera abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna inquietud hasta el momento. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta el momento? Están muy calladitos. Bueno, ¿se fueron todos o están tan concentrados que...? No, yo ya pregunté. No, aquí estamos. Perfecto. No, sino que está muy interesante y muy bien explicado. Entonces, miren, es muy fácil.
en la medida en que nosotros tengamos un logro, vamos a sentir alegría, tristeza, pero los logros no vienen solos, hacen parte de nuestro desafío y de nuestros propósitos. Y lo mismo que el enojo o el miedo vienen de la amenaza, sí, y hay veces que no podemos controlarlos, y es por ejemplo cuando yo voy en el carro y se me atravesó alguien y tuve que frenar, yo sentí miedo, pero lo más curioso, y después sentí enojo. Cuando ya vi que el miedo no va para matar ni para matar, me sentí enojo. Entonces mire cómo nosotros podemos controlar estas emociones, ¿cierto? Vamos entonces a ver algunos tips, la que sigue, para aumentar nuestra inteligencia emocional. Y vamos Es a que qué tratar de pena, Rubén. practicarlos. Es que yo Sí, pienso que el miedo finalmente, si no se controla, termina como en una frustración que lleva a un enojo, sea como sea. Que es, por ejemplo, lo que pasa en Mary Kay, que les da miedo, por ejemplo, qué sé yo, agendar, reservar o empezar la carrera, listo, les da miedo. Entonces, si no lo hacen, entonces después viene como una frustración y un enojo quizás consigo mismas. así es. O sea, yo pienso que el miedo termina en cualquiera de esos dos. Si uno no lo enfrenta, termina o en frustración o en enojo. Sí, y hay algo muy importante, Famari, y es cuando nosotros sentimos miedo, hay varias cosas que podemos hacer. Y eso no solamente hace parte de la inteligencia emocional, sino de la misma supervivencia. Si la situación es de total extremo o peligro, huimos, ¿cierto? Huimos. Pero si la situación es manejable, la enfrentamos. Entonces, ¿hasta qué momento tenemos la valentía de considerar algo que no es necesario ir sino enfrentar y huimos antes que enfrentarla? ¿Sí me hago entender lo que tú dices? O sea, yo puedo tener una situación difícil, pero si yo soy muy miedoso, y ahí sí valga la redundancia y el decirme miedoso, yo soy un miedoso, salgo corriendo. Pero si yo veo una oportunidad, ese miedo se convierte en un desafío y se convierte precisamente en eso, en una oportunidad, en un logro. Y no olvidemos que el logro entonces va a generar alegría y nuestra vida va a cambiar de tristeza a alegría a través de ese logro cuando logramos vencer el miedo. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, mi amor. Sí, perfecto. Y además, Sí. no sé, creo algo y ahí es donde está la gran diferencia en los grandes triunfadores. Porque los grandes triunfadores son aquellas personas que no vencen ese miedo, se arriesgan, y eso es lo que de pronto nos hace la diferencia bastante grande entre los seres humanos también. Sí, básicamente, mire, uno escoge la emoción. Miren, las emociones inclusive tienen que ir hasta con el mismo sistema hormonal. En la medida en que yo, por ejemplo, cuando la mujer tiene la menstruación, no es la misma, muchas, que cuando no la tiene. Yo no. Cuando la mujer está en el periodo de ovulación, tiene otro comportamiento, usualmente son contentas, se ríe mucho, de pronto un roce de su pareja las excita, ¿sí? Cuando tienen el periodo, de pronto se vuelven malgeniadas, ofuscadas. Pero es que eso es simplemente información que nosotros tenemos. Porque es que esas son las emociones. En la medida que nosotros utilicemos la información para nuestro bien, para nuestro confort, para nuestro bienestar, para nuestro acercarnos a lo que queremos, es importante. En la medida en que nosotros nos dejemos manejar por la emoción, pues entonces estamos generando amenaza y esa amenaza está generando miedo y está generando posiblemente enojo también. Pero en la medida en que nosotros venzamos todo eso, estamos generando logro. Y todo cuando se genera logro, se apunta hacia la alegría. Miren qué tan fácil. Es algo supremamente fácil de manejar en la teoría, pero se puede practicar. Amor, ¿cierto? que yo pienso Sí. también que todo el tiempo estamos haciendo elecciones en relación a las emociones. Uno Totalmente decide de acuerdo. elegir si va a estar feliz y va a pasar rico ese día, disfrutar ese día, o elegir estar amargado y aburrido y dejarse llevar por la tristeza, como tú dices, dejarse controlar por esa emoción determinada. Sí, pero mira, es muy importante entonces, y volvemos a lo otro, a las diapositivas de atrás, que cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero sentir paz, pero para sentir paz
tengo que estar plácido, tengo que estar relajado, tengo que sentirme satisfecho, estar sereno, no estar acelerado, ¿cierto? Para yo sentir confianza tengo que sentirme a salvo, lograr empoderamiento, lograr seguridad, ¿sí? Entonces, de eso se trata, lo que tú dices, es cierto, nosotros escogemos, pero miremos cómo escogemos, siempre hay un camino, identifiquemos el camino, es lo más importante. Yo no puedo decir, es que yo quiero estar así porque sí, no, yo quiero estar así porque hay un propósito y porque yo tengo una acción, una emoción, un mover hacia un punto donde yo me quiera sentir mejor, en cualquier ámbito, personal, laboral, profesional, ¿ok? Bueno, entonces volvemos a los tips para aumentar la inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces les voy a dar 10 tips. De todas formas, esta presentación se las vamos a mandar. No nos vamos a detener demasiado en ellos porque cada uno de estos tips, si lo explicamos en detalle, nos puede llevar mucho tiempo. Pero importante, calentemos nuestro cerebro. Bueno, calentar el cerebro no es lo que nos pasa a nosotros los hombres cuando amanecemos con un guayabo puntudo. Eso es otra cosa. Calentar el cerebro es tener actividades que despierten la mente, que reconforten. Por ejemplo, hacer ejercicio, levantarse a hacer ejercicio, escuchar una música agradable, meditar. Así podemos calentar nuestro cerebro. Orar. Las personas que creemos en Dios, se dice que lo primero que debemos de hacer es agradecerle a Dios. Y cuando le agradecemos a Dios por este nuevo día y le ofrecemos este nuevo día, estamos calentando nuestro cerebro de una manera productiva, ¿cierto? Alimentar la mente no se refiere solamente a los pensamientos. Es importante comer proteínas o alimentos que tengan proteínas, como el huevo, el pollo, las grasas saludables que contienen omega 3, como el pescado, por ejemplo, las nueces. Mantener la curiosidad, siempre hay que mantener la curiosidad. Uno debe ser adulto y mantener la curiosidad de un niño. ¿Qué es la curiosidad de un niño? Querer aprender cosas nuevas, aunque no tengan que ver con el negocio. Por ejemplo, leer de un tema que ustedes no conocen, ¿cierto? Por ejemplo, algo que les llame la atención y que ustedes quieran profundizar, como puede ser de lo que hablábamos ahora. Voy a buscar entonces acerca del Gemba, qué es el Gemba, y de pronto ese Gemba me lleva a otras cosas curiosas que yo desconocía, pero que me parecen interesantes para mi vida, ¿cierto? Otra, dominar el arte del autocontrol. ¿Hasta qué momento el enojo y la ira se apoderan de mí? Para tratar con las personas que están cerca de mí, con mis clientes, con mi familia, con mis prospectos, con aquellas personas. Ser empático. La empatía es muy importante y otro día podemos hablar de eso porque hay una segunda parte de esta charla que tiene que ver con el área intrapersonal y el manejo del área interpersonal para desarrollar la inteligencia emocional. Más adelante podemos preparar esa charla si ustedes lo desean. La empatía tiene 3 ámbitos. Está la empatía cognitiva, la empatía emocional y el interés empático. Muy rápidamente les digo porque es importante que ojalá ustedes profundicen sobre esto. Es muy importante ser empático para el negocio, ¿cierto? ¿Y qué es ser empático? Ser empático es tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, pero esa es la empatía cognitiva, es saber por qué o cómo somos capaces de percibir los otros. La empatía, esa es la empatía cognitiva, la que nosotros podemos desarrollar a través de un procesamiento lógico para hacer mejores vínculos personales. Pero hay una empatía que es todavía más fuerte, que es la empatía emocional, y es cuando logramos contagiarnos de la emoción del otro, cuando somos capaces de reír de alegría con la alegría del otro, cuando sentimos la tristeza del otro y lloramos con el otro para ayudarlo. Y el interés empático es cómo puedo hacer yo, qué interés puede tener la persona en mí para yo ayudarle a superar su dificultad. Entonces vamos a trabajar en la empatía en esos ámbitos. Otro, no te enganches, hagamos pausa. Todo tiene dificultad en la vida y uno no puede quedar enganchado en las cosas, ¿cierto? Hay momentos difíciles, hay momentos que son difíciles de superar. No nos enganchemos con pendejadas. Que este cliente me trató muy mal o que hoy me pasó esto y yo me quedé enganchado todo el día pensando en lo mismo y me dañé el día y me dañé la semana y me dañé el mes.
por algo que no merece la pena porque es totalmente controlable. Otra, establezcamos prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es la prioridad en mi negocio con Mary Kay? ¿Cuál es la prioridad mía como persona? Otro, alejémonos de la gente tóxica. Definitivamente nos tenemos que alejar de la gente tóxica. Y no lo digo yo en esta charla, lo dicen cantidad de autores y se menciona muchísimo en la parte del manejo de las emociones y del manejo relacional, en el ámbito laboral. Cuando nos relacionamos con personas tóxicas, terminamos intoxicándonos nosotros. Otra, tomemos descansos mentales. Hay veces que trabajamos mucho, pero es importante refrescar nuestro cerebro, hacer la pausa activa, respirar contando hasta 10, hacer 10 minutos de relajación, hacer estiramiento. Y algo importante que las mujeres hay veces no lo hacen, es hacer una cosa a la vez. Porque las multitareas generan estrés y efectos negativos. Si somos capaces, muy bueno, pero si no es necesario hacer más de una cosa a la vez, no lo hagamos. Todo tiene su momento. Bueno, queda tiempo para hacer un pequeño ejercicio. ¿Tenemos papel y lápiz? Rubén, ¿te puedo decir algo? Sí. Lo que pasa es que el manejo de las emociones tiene mucho que ver también con nuestras creencias. Cuando uno tiene tantas creencias, nos limitamos y lo que decía Famaria ahorita, creamos en nosotros esos paradigmas de frustración o de pronto no dar más de uno por tantas limitaciones debido a estas creencias, porque yo puedo tener toda una inteligencia emocional, pero si yo tengo unos parámetros que me llevaron desde mi niñez a creer en lo que no existe en mi vida, no es difícil, pero sí me va a permitir a conocerme y a saber que conscientemente soy capaz de manejar mis emociones. Un caso, no sé si pasa acá, pero un caso es, bueno, si usted ve, si escucha ese tipo de música, de pronto pasa algo. O si de pronto ve estas películas, se le entra, o sea, hay parámetros que son muy fuertes en relación con todas las creencias y el manejo de emociones, y eso hace que quizás no tengan resultados o muchas personas. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces decían, usted no es capaz, usted no puede, maldito culicagado. Entonces a veces con las palabras y las expresiones ya lo estaban maldiciendo a uno, y el subconsciente hace que uno venga con esos tipos de limitaciones, que lo estamos manejando ahora. Totalmente ¿sí? De acuerdo, Milena. Lo que tú dices es muy cierto. Porque lo vuelven a uno, o sea, esas creencias te limitan, pero si tú conoces si tú conoces cuál es tu esencia, si tu esencia es amor, si tu esencia es asumir tu propia responsabilidad, eres capaz de generar algo hermoso para ti y para tu entorno. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tú dices es cierto, pero yo no diría que una persona ese tipo de personas que están en ese tipo de situaciones, les falta por desarrollar inteligencia emocional, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque ha habido una mala interpretación de la información que tienen a su alrededor, ¿cierto? Y volvemos otra vez, por eso a mí me encanta, y yo les decía de las 4 emociones que mueven nuestra vida, o de las 5, porque realmente son 5. La alegría y la tristeza, que son dadas por el logro. El enojo y el miedo, que son dados por la amenaza. ¿Cuántas personas por temas religiosos terminan sintiendo mucho miedo, pero es simplemente porque no quieren ir más allá o les da miedo entender? Muchas veces es inclusive hasta pereza mental por querer interpretar algo, simplemente porque lo quieren tomar así, ¿sí? ¿Cuántas veces dejamos de lograr algo en nuestra vida y eso nos genera tristeza? Y la quinta emoción que hace parte de todo el anclaje de la inteligencia emocional es el amor. Si no hay amor, es imposible navegar en el manejo de estas emociones, ¿cierto? Entonces lo que tú dices es cierto. Es muy importante entonces mirar qué podemos hacer. Por ejemplo, no engancharnos.
dominar el arte del autocontrol, mantener la curiosidad y de alguna forma estar abiertos. Estar abiertos supone tener el corazón y la mente abiertos. Y ustedes están estudiando ahora algo muy interesante también, que es el manejo del subconsciente y tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. En la medida en que nosotros comprendemos que las emociones, muchas de ellas vienen del manejo del subconsciente, o que el manejo del subconsciente podemos, o con el manejo del subconsciente podemos manejar nuestras emociones, desarrollar nuestra inteligencia emocional y tener logros. ¿Qué nos va a dar el logro? Alegría. ¿Qué nos va a dar vencer las amenazas? Controlar el enojo y el miedo. Entonces, miren que realmente todo se concatena uno con otro. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, mi Tienen amor. 5 minuticos. Dale, dale. Entonces cojan papel y lápiz. Cada uno está en su casita y les voy a pedir un favor. Cierren los ojos. Ya, en este momento, cierra tus ojos. Entra en un estado de meditación. Cierra tus ojos. Relájate. Piensa en tu respiración. Empieza a respirar. Toma tu aire por la nariz de manera profunda. Llévalo. Siente cómo penetra en tu interior y cómo llega hasta tu abdomen. Y devuélvelo por la boca o por la nariz de una manera lenta. Respira profundo. Guarda el aire. Bótalo con los ojos cerrados. Ahora piensa en un momento. Piensa en el momento en que fuiste feliz. Piensa en un momento que has sido muy feliz. Tú has tenido un momento en tu vida en que has sido muy feliz. Piensa en eso, en este momento. Recuerda ese momento que te generó tanta felicidad. Piensa, recrea un instante ese momento. Piensa lo que estás viviendo en ese momento. Recrea ese momento. Mira cómo se está presentando ese momento. Mira la alegría que tú sientes. Mira la belleza que es ese momento. Lo hermoso de ese momento. Mira lo importante que ha sido ese momento para tu vida. Recrea ese momento en tu vida. Recréalo en este momento. Ahora identifica las emociones que se presentaron en ese momento. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste entusiasmo? ¿Sentiste mucha confianza? ¿Sentiste mucha felicidad? ¿Sentiste mucha esperanza? ¿Sentiste mucho descanso? ¿Sentiste mucha gratitud? ¿Sentiste mucha excitación? ¿Ya identificaste esas emociones? Identifícalas. Identifica por lo menos 3 emociones que se presentaron en ese momento. Ahora respira profundamente y abre lentamente tus ojos. Toma el papel y el lapicero o el lápiz y escribe esas 3 emociones en ese papel. Escríbelas. Esas 3 emociones son las emociones que pueden marcar tu vida, que pueden marcar tu vida de ahora en adelante, que pueden ser el eje para los momentos difíciles. Ahora te voy a invitar a que pienses cómo ha sido tu última semana, qué dificultades has tenido, qué situaciones has tenido difíciles, qué te ha hecho sentir miedo o inquietud o dolor, o qué te ha tensionado o qué te ha irritado. Piensa en esas emociones de esta semana. Escribe esas 3 emociones negativas que se te presentaron durante esta semana. Escríbelas. Eso es para ti y solamente tú lo vas a conservar. No lo vamos a socializar, pero es muy importante que las escribas. Bueno, ya tienes las emociones positivas y ya tienes las emociones negativas. En este momento tú has hecho un mapa para poder guiar tu vida y te puedes apalancar en eso. ¿Cómo? Mira
cómo las emociones positivas son capaces de hacerte sentir, de hacerte vibrar, de hacerte generar felicidad. Y mira cómo el identificar esas emociones negativas permite que tú las controles. Si ha valido la pena, si ha valido la pena ese enojo. Valió la pena haberme enojado todo el día con mi esposa. Valió la pena haberme quedado enfadado con mi mamá, haber peleado con mi hermano y ser el momento en que no lo he llamado. Valió la pena sentir tanta rabia porque golpearon mi carro, o porque no me abrieron una puerta, o simplemente porque alguien me colgó el teléfono. Yo los invito a que en un papel o en ese mismo papel enumeren todas las emociones positivas que ustedes pueden sentir y todas las emociones negativas que ustedes puedan controlar. Y les voy a contar una historia muy rápida para terminar. Había un viejo ermitaño, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto o del bosque de las montañas para dedicarse solamente a la oración y la penitencia. Se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer y la gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro, en su aparente tranquilidad, y le preguntaron, ¿qué es lo que te genera tanto trabajo? Y él contestó, es que tengo que domar 2 halcones, entrenar 2 águilas, mantener quietos 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. Uy, tremenda cosa. Sí tenía mucho que hacer, tenía mucho trabajo. Y le dijeron, pero ¿cómo así? Nosotros no vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos esos animales? Cuéntanos. Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron y dijo, estos animales los llevamos dentro. Los halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, sea bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que solo se lancen sobre las presas buenas. Son mis ojos. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Primera reflexión. ¿Sobre qué lanzamos nuestros ojos? ¿Será que solamente lo lanzamos sobre las cosas buenas? Las dos águilas que con sus garras hieren y destrozan, tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Son mis manos. ¿Será que siempre con nuestras manos hacemos cosas productivas, entrenadas para el servicio? ¿O cuántas veces con nuestras manos hemos generado dolor, hemos generado situaciones difíciles? Y los conejos míos quieren ir a donde les plazca, quieren huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me guste. Son mis pies. ¿Cuántas veces huimos? ¿Cuántas veces huimos porque no nos gusta algo y no afrontamos la situación? Porque nos da miedo tener un sufrimiento o simplemente porque algo no nos gusta. Pero lo más difícil de vigilar es la serpiente, y aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista para morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula. Si no la vigilo, hace daño. Es mi lengua. ¿Cuántas veces nuestra lengua es la serpiente? Tenemos que trabajar sobre nuestra lengua. Recuerden, la misma palabra lo dice. El verbo tiene poder, y de acuerdo a lo que yo hable, eso es. El otro es el burro. Este burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber, pretende estar cansado y no quiere llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. Y les confieso que yo tengo un burrito muy complicado, porque este burrito mío hay veces, para levantarlo da tanta brega, me toca darle mucho juguete para hacer ejercicio. No. Entonces, ese burrito es un burrito que lo tenemos que jalar de las orejas. Pero finalmente necesito domar a un león. Este león quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero, porque es muy vanidoso y orgulloso, y es mi corazón. Ese es nuestro león. Muchas veces nuestro corazón es como un león, vanidoso y orgulloso, y se cree el rey. Y si lo aprendemos a domar,
domaremos todo y controlaremos todo. Dios los bendiga. Ese ha sido todo por hoy. Ay, no, amor, ¿qué es esto tan bonito? ¿Qué tal un aplauso para mi esposo? Por favor, démosle un aplauso. Si los ven en cámara, que los pueda ver. Excelente. Bueno. Gracias. Astrid quería hablar. Claro, Rubén, que usted es la ayuda idónea para esa mujer que tenemos y definitivamente es muy, muy indispensable un hombre, porque se sabe que la ayuda es la mujer es esa mujer sabia, pero teniendo una persona al lado son mejor dos que uno solo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Hay una segunda parte que yo quisiera preparar más adelante, no la he preparado, solo la he leído, y es sobre el manejo del ámbito intrapersonal y el ámbito interpersonal de nuestras emociones. Es un tema chévere que nos va a permitir trabajar mucho más en esto. Y yo las invito, Ana les va a compartir la presentación, porque eso, pues, el conocimiento debe ser público. Yo siempre he pensado eso, ¿cierto? Y lo miran y lo estudian, y si quieren profundizar, pues ahí encuentran mucho. Ok. Estás viendo los comentarios. Que muchas gracias, provechosa tu conferencia, a tu papá y Marina. Gracias, Rubén. La mamá, ¿qué pasa la mamá? Mami, cuéntame. Buenas noches, muy lindos todos, muy hermosos, muy linda la charla, mi amor, que Dios te bendiga, muy instructiva. Amén, muchas gracias. Y muy bueno que te estés preparando para eso, lo haces muy bien, que Dios te bendiga. Ana, te quiero mucho. Ay, no, me vas a llorar. Hermosa, sabe que también la quiero mucho. Ay, bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén, gracias a ustedes por estar. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a todos, de verdad Dios te bendiga, mi amor. Y bueno, ahí les queda, yo grabé la conferencia, también se las voy a compartir. Igual a todos, a María, a don Fabio también, se los comparto para que lo tengan. Bueno, muchas gracias por la participación hoy y mi amor, pues excelente, excelente. Gracias por todo lo que aprendimos. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.